Eso hay gente que lo está planteando últimamente. Pero bueno, el caso es que sí, que ahora se saben cosas nuevas y vamos a traspasarle un poco la pregunta a Alberto, ¿no? ¿Qué sabemos a día de hoy, ¿no? Actualizándonos un poquito 30 días después con respecto al programa que hicimos al principio, digamos, de las medidas más fuertes que empezaron a tomarse en España. Pues bueno, pues cosas como la capacidad de contagio, que parece que está disparadísima, síntomas y complicaciones habituales que se van viendo, la letalidad, si hay medicamentos medianamente efectivos para paliarlo en hospitales o si todo lo que estamos oyendo por ahí pues es un poquito, bueno, pues ganas de que haya algo pero que no lo hay. Y bueno, y si, también hablábamos de cosas como la posibilidad de que una vez pasada la enfermedad existía o no inmunidad. Cuéntanos un poquito, Alberto, ¿qué sabemos sobre todo esto? Bueno, yo voy a actualizar un poco los datos que más han cambiado, porque tampoco voy a volver a contar todo, ¿no? Si alguien tiene curiosidad de las cosas más básicas del virus, pues bueno, puede volver a aquel programa y reescucharlo. Parece que el número reproductor, recordemos que el número reproductor es el número de casos o de contagios que puede haber a raíz de un caso índice, es decir, cuánta gente contagia a alguien que es contagioso, y parece que podría estar entre 3 y 4, que esto sí se acerca a la estimación inicial que teníamos. Lo que sí que ha cambiado, el paradigma que ha cambiado es el tema de la contagiosidad, de si los que contagian eran solo los enfermos, no eran solo los enfermos. Esto es muy importante, esto es muy importante no solo como descubrimiento científico, sino porque tiene unas consecuencias a la hora del manejo importantes. Toda la estrategia de las cuarentenas se basaba en presuponer que, como se había dicho desde China y había avalado la OMS, solo contagiaban los que tenían síntomas. Con lo cual, no era necesario hacer un rastreo ni un seguimiento de los contactos ni de los asintomáticos, porque se pensaba que en algún momento iban a desarrollar la enfermedad. En ese momento sí que empezaban a ser contagiosos, antes no, con lo cual bastaba con esperar a que apareciesen los síntomas. Con lo cual no era necesario hacer nada más que identificar a aquellos que tenían síntomas. Bien, esto ya hoy sabemos que no es así. Cito 3 estudios, no los voy a explicar en detalle, si alguien tiene interés nos los puede pedir, yo se los paso, están de libre acceso y se pueden leer. Hay un estudio en Alemania, en Múnich, un estudio en Hong Kong, que los dos van un poco, es un estudio virológico y lo que hicieron es ver un poco dónde estaba la carga viral y dónde estaban los virus en el desarrollo de la enfermedad. Y arrojaron un dato muy interesante y que nos cambia mucho el paradigma de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque al principio lo que se había asumido es que este coronavirus actuaba como el primer SARS, como el que ya conocíamos, ¿no? El que ya había tenido lugar también en China, creo que los años 2004, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien de la fecha. Y en ese caso lo que sucedía es que el virus tenía tropismo, es decir, solo se reproducía y tenía afinidad por el tejido pulmonar de las vías inferiores. Es decir, aunque entraba por vía superior, como es lógico, hasta que no llegaba a la vía inferior no empezaba a dar síntomas y no se empezaba a replicar, ¿vale? Claro, eso hace que solo contagien los sintomáticos, porque una vez que llega al pulmón es cuando empieza a dar síntomas, con lo cual, como solo se replicaba ahí, solo contagiaba ahí. Eso hacía que la contagiosidad fuese menor. Asumimos que esto era cierto para este coronavirus y estos estudios lo que nos parecen indicar es que no, ¿vale? Se ha detectado no solo material genético en cantidad suficiente, sino también partículas de virus viable en la mucosa de la faringe en los más o menos 4 primeros días de la infección. Es decir, antes de que el virus llegue a la vía aérea inferior, ya en la mucosa de la faringe, de la garganta, para entendernos, ya se está replicando y ya es contagioso. Y ahí, cuando todavía está en faringe, no da síntomas respiratorios, no da la famosa fatiga, falta de aire, etc. Puede dar algún síntoma muy leve, alguna tos muy leve, algún dolor de garganta muy leve, o incluso puede dar ningún síntoma en esta fase. Es decir, sí que parece que los presintomáticos o asintomáticos, aquellos que no tienen síntomas, independientemente de que luego vayan a desarrollar la enfermedad o no, sí que probablemente están contagiando, ¿vale?
Y esto nos cambia totalmente el paradigma, porque entonces ya no nos vale con esperar a que aparezcan los síntomas, tenemos que actuar antes de esa situación para detectar los casos. También hay un estudio en Singapur que en este caso no era de detectar replicación viral, sino de seguimiento ya de casos. Y claro, allí en Singapur tiene una política de test bastante agresiva, con lo cual todos los casos se les hacía test a los enfermos y además se hacía un seguimiento de sus contactos estrechos. Y lo que estimaban con este estudio es que hasta un 6%, un poquito más del 6% de los casos nuevos que habían aparecido en Singapur se habían originado desde una persona que no tenía síntomas. Es decir, no quiere decir que en todas partes la cifra sea del 6%, pero sí que está claro que hay un porcentaje que no tiene síntomas, que está contagiando y que hasta ahora en las medidas que hemos hecho no lo hemos tenido en cuenta. Con lo cual, eso también explica un poco del descalabro que estamos sufriendo, ¿no? con esta epidemia. Vale, pues tenemos ahí esos 3 estudios. Pondremos enlaces en Patreon y demás, por si queréis echarles un vistazo, ¿no? Y que nos cambian un poquito la perspectiva de lo que teníamos hace un mes. Así es. Y luego, bueno, sobre datos, las cifras de España no las vamos a comentar porque salen todos los días en los periódicos, entonces no vamos a abundar en ello. Pero bueno, sí comentar el dato de letalidad, lo miré ayer en la documentación del Ministerio. Recordemos que letalidad es el número de muertos con respecto del total de positivos, no de enfermos, sino de gente a la que se le ha hecho el test, ¿vale? Sí. Esto es importante porque cuanta más gente metes en el denominador, más baja la letalidad, ¿vale? Y solo lo están contando solo con los test positivos. Tiene un sentido hacerlo así, que es que si todos los países los cuentan con los test positivos, la letalidad es más homogéneo y la medida es más comparable. Si contamos además de a los positivos que tienen test, a todos los que tienen el cuadro clínico, pero no se les ha hecho test por los motivos que sea, que luego entraremos en eso, la letalidad baja mucho, pero se pierde homogeneidad entre países. ¿Por qué? Porque el sistema de codificación y de recuento, cuando no hay un test, puede variar mucho entre países, ¿vale? Y ese número de letalidad, que es a lo que iba, ayer estaba a un 6,8%, ¿vale? Claro. Es una letalidad bastante alta, pero bueno, hay que tener en cuenta también eso, que solo estamos teniendo en cuenta los que tienen test positivos y aquí en España estamos haciendo pocos test, con lo cual también nos explica que el número sea un poquito más alto. Por comparar, cuando hablábamos de la gripe, de algunas oleadas de gripe potentes, más o menos el dato es parecido, ¿no? Bueno, este es un poquito mayor, ¿eh? Un 6,8% es algo mayor que la gripe normal, pero insisto, estamos haciendo pocos test, con lo cual probablemente si en las próximas semanas, que parece que van por ahí los tiros, aunque no lo sabemos, vamos a cambiar el criterio y la forma de hacer test, va a haber un cambio en la serie y empezarán a cambiar las cifras de letalidad porque va a cambiar no tanto el modo de medirla, pero sí la estrategia de testeo, con lo cual, quiero decir que esta cifra, bueno, nos vale para lo que nos vale, tampoco nos tenemos que obsesionar mucho con ella, vale sobre todo para comparar distintos países con distintas estrategias, cómo están funcionando. Muy bien. De hecho, había un estudio en Reino Unido, ¿no? que incluso planteaba la opción de que pudiera haber, bueno, era un rango demasiado amplio de posibilidades, pero que en el caso más extremo podría tratarse, podríamos decir que estaría ya contagiado o habría pasado el virus a parte de la población que, por ejemplo, en España rondaría los 7 millones de personas. Eso cambiaría bastante también la forma de ver el virus, cómo está funcionando. No es que le quite importancia ni mucho menos, sino a lo mejor todo lo contrario, porque tiene una capacidad de replicación impresionante, pero si fuera así cambiaría bastante la forma de tratarlo, ¿no? Sí, claro, la cifra, por eso digo que la cifra es relativa y hay que entender sobre todo cómo lo estamos midiendo para no llevarnos las manos a la cabeza, ¿vale? Evidentemente hay muchos más enfermos y muchos más contagiados que lo que se está dando como cifras de casos, ¿vale? Pero porque, bueno, no estamos haciendo todos los test y, bueno, hemos decidido no contar en estas estadísticas a aquellos que se les ha identificado el cuadro clínico, pero no se les ha hecho un test. Ayer la Sociedad Española de Medicina de Familia sacaba un estudio que había hecho a través de una encuesta a profesionales y hacían una estimación de que en atención primaria se habían detectado por síntomas, no por test, casi 1 millón de casos.
¿no? En toda España. O sea que, bueno, evidentemente el número de casos que estamos contando es una parte muy pequeña del total de enfermos y de contagiados que probablemente haya en realidad. Si el Ministerio lleva adelante, que quería llevar adelante, este estudio de prevalencia, que seguro que por lo menos los que nos escuchen desde España les suena que hace, no sé si ha sido esta semana anterior, han empezado a hablar de que iban a hacer test aleatorios en población para estimar cuánta gente hay enferma, ¿no? De verdad en el país. Sí. Entonces, esto probablemente pues, nos cambiará un poco la perspectiva de la letalidad del virus. Ahora, si quieres, volvemos a los fármacos, a los tratamientos y demás, pero por pasarle un poco la pelota a Miguel, no sé si tú has visto este estudio que hablaba de que pues, posiblemente buena parte de la población ya habría pasado el virus, o con estos datos que se nos está comentando Alberto, no sé cómo ves tú esta posibilidad, qué significaría que realmente ya hay millones de personas, no ciento y pico mil, sino 1.000.000, 2.000.000, 4.000.000 de personas que habrían pasado el virus. Pues, pues de nuevo, claro, yo creo que visto las tonterías que dije la otra vez, ahora me da miedo contestar, pero a ver, en principio, como estábamos comentando antes de grabar, yo creo que, o sea, en principio es deseable un estado en el que prácticamente todo el mundo esté contagiado, pues a falta de una vacuna, pues bueno, pues da cierta inmunidad de grupo, suponiendo que nos podamos inmunizar, ¿no? Eso en principio está guay. Pero claro, para eso hace falta un porcentaje muy elevado, que yo no sé incluso si esos estudios lo arrojan, un número suficiente de personas inmunes. Claro. Por otra parte, claro, también tener mucho infectado silencioso significaría, o sea, por una parte estaría guay porque te baja las cifras o sea, te baja el porcentaje de enfermos que hay que ingresar y que se mueren y tal, y eso suena muy bien. Pero también significa que en cuanto que se levante la prohibición y todo el mundo vuelva a juntarse en los bares y a quemar el Tinder, pues claro, pues de golpe va a haber un rebrote de infecciones que alucina, ¿sabes? Porque claro, no es lo mismo tener 500.000 que 20 millones de contagiadores potenciales. Entonces, claro, una cosa que yo creo que se teme bastante es qué va a pasar cuando se levanten las medidas. Y esta situación yo no sé si arroja un panorama agradable, incluso teniendo en cuenta el reajuste en las cifras de cuánta gente tienes que ingresar, no lo sé. Yo creo que es un tema que es complicado. O sea, tiene aspectos buenos, pero no lo sé, es un poco preocupante. Yo creo que hasta que tengamos una vacuna, no sé. Ya. Es algo vamos, que puede cambiar un poco la perspectiva, pero desde luego que a lo mejor nos puede poner también en la picota en el momento en que empiece esa llamada desescalada y volvamos a estar todos otra vez en la calle, pues es que el virus va a seguir funcionando y lo comentábamos fuera de antena, Alberto, pero claro, uno puede tener el sueño de que todo el mundo esté ya con la pandemia pasada, que todo el mundo tenga inmunidad de grupo, pero eso no pasa en unos meses, ni muchísimo menos. Hombre, yo creo que de esto hay poca duda. Sería la primera vez que yo conozca en la historia que de una sola ola epidémica se adquiere inmunidad de grupo en una población. Eso es una barbaridad. Es incluso dejando al virus a su aire sin tomar medidas, que se contagie al menos un 60-70% de la población, ¿no? Que sería más o menos donde podríamos empezar a hablar de inmunidad de grupo, si es que el virus confiere inmunidad, que no lo sabemos. Claro. Es imposible. Son muchísima gente, incluso en las estimaciones más optimistas en cuanto a número de infectados, que decías tú de 7 millones, que yo no creo que sean tantas, pero bueno, aunque lo fuesen, eso no es el 60% de la población. Es decir, en una oleada epidémica conseguir inmunidad de grupo, no sé, sería un evento único en la historia de las enfermedades infecciosas, así que no es tan contagioso, yo creo, como para que suceda algo así. Bueno, pues vamos a volver a los tratamientos, poniéndonos un poco al día con respecto a hace un mes. ¿Qué se está trabajando en los hospitales? ¿Qué se está trabajando para intentar, bueno, pues reducir síntomas si es que eso es posible? Hay tantas cosas que se cuentan, tantos fármacos que aparecen por ahí. Bueno, yo aquí sí que voy a ser tajante porque creo que hay poco lugar a la duda, porque lo han dicho todas las agencias de medicamentos y está claro, no hay ningún fármaco que haya demostrado a día de hoy en ningún estudio ningún beneficio en la enfermedad, ni en cuanto a porcentaje de curados, ni en cuanto a reducción de complicaciones, ni en cuanto a reducción de la estancia hospitalaria, ¿vale? Esto es lo que hay. No sé si hay muchos ensayos clínicos en marcha y a lo mejor dentro de 3 semanas o de 4 semanas tenemos otra cosa, no lo sé. Pero a día de hoy
es lo que tenemos. De hecho, esta semana pasada o la anterior, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lanzó una nota en la que decía muy claramente que ninguna medicación había demostrado ninguna efectividad. También el British Medical Journal se pronunció hace unos días en este respecto y decía muy claro, y cito literalmente, que la única medida adecuada son las medidas de soporte, la oxigenoterapia cuando sea necesaria, los tratamientos para la fiebre, los tratamientos para el dolor, pero que no hay ningún principio activo que tenga un efecto beneficioso sobre la enfermedad. Dicho lo cual, la realidad es que se están usando de forma indiscriminada. Y esto sí que es una posición personal, me parece una temeridad. Tanto la hidroxicloroquina como la citromicina, como los antivirales que se están pautando, son medicamentos con muchos efectos secundarios y creo que someter a la población a los posibles efectos secundarios y el daño potencial que esto puede tener sin tener evidencia de que hagan algo y de que funcionen ahora mismo me parece una temeridad. Otra cosa es llevar a cabo pequeños proyectos en los que probemos medicamentos, puesto que no hay tratamiento. Aquellos que pensemos que pueden funcionar los podemos probar, pero con un protocolo de estudio, no de forma generalizada como un tratamiento aceptado. No sé, quería decir Miguel algo, me parece. Sí, Miguel nos quiere plantear alguna cuestión al respecto. Sí, no, simplemente por complementar lo que dice el compañero Alberto, que evidentemente es cierto. También decir que, claro, que el problema es que aquí a lo mejor hay una barrera lingüística entre lo que la gente entiende por medicamentos que funcionan y lo que se entiende en un sentido sanitario al respecto. O sea, quiero decir que todo el mundo tiene anécdotas de cosas de, pues mi primo pues se tomó una infusión con limón y mejoró y tal. O sea, que eso no significa que no haya tratamientos paliativos para los síntomas, incluso que haya gente que tome una cosa y pues se recupere y tal, pero que el criterio que se utiliza para decir que un medicamento funciona, pues es muy estricto y requiere una serie de verificaciones estadísticas que no están alcanzándose en absoluto, como dice Alberto. Lo digo por eso, porque hay gente de, no, porque yo conozco, o sea, como si se pudiera argumentar en contra del no hay evidencia, y decir, pues no, pues yo conozco una clínica que le dieron hidroxicloroquina esta y madre mía. Y se curó. Dice, ya, pero se curó por eso, se curó porque se curó, porque para eso tenemos un sistema inmunitario, perdón. Claro, esa es la cosa y esa es la tarea que deben establecer pues, los farmacéuticos y los inmunólogos y lo que demonios sea. Y simplemente puntualizar eso, que también hay que entender lo que significa el no funciona y por qué la anécdota no es un contraargumento en ningún caso. No. Yo me imagino que aquí funciona mucho el deseo, ¿no? La desesperación. No sé si a lo mejor Laura, como psicóloga, nos puede ayudar en esto. Esa desesperación, esa necesidad de que algo funcione, de que a lo mejor resulta que hay un fármaco que no se está usando por lo que sea y que no seamos tan tontos como para dejarlo pasar cuando resulta que no sé qué sitio se está usando, se está curando a la gente. A lo mejor estamos dejando morir gente por no usarlo y hay un poquito de desesperación ahí, ¿no? A ver, yo incidiré luego, por eso todavía no estaba diciendo nada, porque sí es cierto que cuando hay tanta incertidumbre sobre qué es, qué no es, qué lo contagia, qué no lo contagia, cuántos están contagiados, estoy contagiado o no estoy contagiado, lo he pasado o no lo he pasado, si lo he pasado lo puedo volver a pasar, me refiero, provoca mucho miedo y mucha falta de control, con lo cual la gente se agarra a un clavo ardiendo en este tipo de situaciones, porque es normal, necesita algo que te aporte seguridad. Entonces, como esta mañana me habéis comentado algún refrán, mira, a río revuelto, ganancia de pescadores. Alberto. Sí, que, hombre, evidentemente, yo esto no lo hago como una crítica hacia la sociedad ni hacia los ciudadanos, todo lo contrario, el miedo y la incertidumbre forman parte de la historia de la enfermedad. Lo que no podemos es nosotros, que somos los profesionales, dejarnos llevar por eso. Y decir, yo doy una pastilla porque parece que si doy una pastilla estoy haciendo algo. Yo creo que eso es una manera errónea de abordar la situación. Yeah. No podemos, no debemos dar tratamientos que no sabemos que aportan un beneficio. Evidentemente habrá que dar tratamientos que alivien los síntomas. Habrá que dar paracetamol si sube la fiebre. Habrá que dar morfina si alguien tiene mucha disnea para aliviar la disnea, la fatiga, la sensación de falta de aire. Habrá que dar oxígeno a aquel que está oxigenando mal. Eso está claro.
pero lo que no podemos es dejarnos nosotros arrastrar por esa forma de pensar, porque entonces lo que hacemos es por intentar confortar ese miedo. Primero, no lo estamos confortando porque una pastilla conforta mucho menos que un acompañamiento. Las pastillas no curan el miedo, es el acompañamiento y la conversación lo que reconforta a las personas y además les estamos exponiendo a un potencial daño y esto es fundamental que lo entendamos. Con lo cual creo que tenemos que tener la mente fría de decir, no voy a usar una medicación que no tengo ninguna garantía de que vaya a mejorar la situación de estas personas, solo por dejarme arrastrar por el paradigma biológico de parece que si doy una pastilla, pues es mejor que no dar nada. Esto no siempre es así, ¿no? Con lo cual, ahí entono esto desde el punto de culpa hacia nosotros, no hacia los enfermos, que evidentemente, si una figura de autoridad, como es un médico, les dice tómate esto que te vas a curar, pues genial, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro poder y de nuestro conocimiento y ser responsables con la mezcla de esas dos cosas, ¿no? Si dentro de 3 semanas un fármaco empieza a demostrar que efectivamente hace algo, bienvenido sea, ojalá.